Listo, vamos. Avisen cualquier cosa, si llega a haber algún temita de audio, no se escucha algo, no hay problema. Primero que nada, muchas gracias por sumarse, bienvenidos a todos. Este es un... ¿Ahí? ¿Me ven? Ahí está. Este es un evento que se llama Programmers Week, que se hace en la semana del Día del Programador, acá en SOSVision, lo hacemos todos los años, y es un evento en el cual durante toda la semana diferentes personas de los diferentes estudios del mundo van dando charlas técnicas o charlas relacionadas con tecnología. Así que bueno, en este caso nos tocó participar en una charla conjunta, que es la primera vez que lo hacemos, el año pasado no lo habíamos hecho, y muy amablemente se sumó Germán de NetVaires, así que muchísimas gracias, Ger, gracias por sumarnos y por siempre darnos una mano en los eventos y en las cuestiones que vamos armando. Así que bueno, la idea un poco, como dice el título de la charla, es hablar de funciones y de telemetría o de Application Insights. Vamos a ir viendo primero un poco lo que son las funciones en sí, y un poco los diferentes tipos de funciones. Después vamos a hacer una comparación con lo que son las Logic Apps de Azure, y vamos a terminar hablando un poco de lo que son los patrones que plantea Microsoft al respecto. Bien, bueno, primero y principal vamos a hablar un poco de lo que son las características de las funciones de Azure. Son componentes de código que son serverless, van a estar corriendo directamente en el runtime de Azure en la nube. Se pueden, obviamente, al estar relacionadas con el runtime de Net, van a poder estar codeadas en diferentes lenguajes, en todos los lenguajes que provee el framework. Una cosa interesante que tienen es que se pueden generar directamente desde el Visual Studio, o bien se pueden crear directamente en el portal de Azure. Tienen un modelo de precios pay-per-use, es decir, la función va a ir generando costo a medida que yo la vaya invocando y vaya generando consumo de tiempos y de recursos, que es básicamente la característica que tienen todos los componentes de Azure. Tienen un soporte de dependencias, es decir, al ser piezas de código, porque en definitiva son piezas de código, soportan inyección, soportan configuración, al igual que la soporta cualquier aplicación hecha en el framework de .NET. La configuración se hace a través del function.json, que es el archivo de configuración que viene nativo para configurar las funciones. El soporte de dependencias que se da se puede hacer a través de paquetes de NuGet. Yo puedo inyectarle elementos, incluso puedo inyectarle elementos propios del framework como loggers o demás dependencias por el runtime de inyección de dependencias de Net. Soportan seguridad, que esto es útil sobre todo para uno de los casos que vamos a ver ahora en un ratito. Yo puedo configurar seguridad integrada o seguridad mediante OAuth para el acceso a las funciones. Y se puede, por supuesto, y eso es una de quizás de las características más interesantes y atractivas que tiene esto, integrarse con los otros servicios que que nos da el stack de Azure. Bien, acá lo que tenemos son diferentes triggers de las funciones. ¿Qué es un trigger de la función? Básicamente es un disparador, es algo que me activa o que me llama o que invoca a la función o hace que la función se active o se ejecute. Una característica bastante importante, esta de los triggers para las funciones, porque me permiten a mí modelar la función atada a una funcionalidad específica que yo quiero que ejecute. La idea un poco de las funciones es que al ser piezas de código totalmente aisladas, ejecuten tareas que por ahí son muy largas, o que yo quiero desatender, o que no quiero que estén colgando de mi API o de mi ejecución principal.
Entonces sirve mucho para ese tipo de cosas. Para justamente cumplir con esa función, es interesante bindearlas a través de triggers a diferentes mecanismos. Acá están listados, no todos, pero sí unos cuantos de los mecanismos que pueden triggerear ejecuciones de funciones. Hay varios más, se puede triggerear por sign alert, por ejemplo, también se pueden triggerear funciones. Acá yo listé algunos de los más comunes, y voy a mostrarle un poco por encima, no el código general de una función, porque el código general de una función es multipropósito, es decir, yo puedo hacer una función que adentro tenga código net haciendo lo que sea que yo necesite que haga esa función. No es que por ser una función tengo un determinado tipo de código o un determinado tipo de funcionalidad, valga la redundancia, que yo tengo que hacer ahí adentro. Obviamente, va a estar un poco relacionada la funcionalidad en base al trigger que yo estoy disparando. Si yo, por ejemplo, quiero triggerear una función atada a un schedule de tiempo, que es un timer, obviamente adentro voy a tener algo que yo, por alguna razón, necesito que se ejecute cada un determinado tiempo, cada un determinado, periodo de tiempo o intervalo de tiempo que yo configuro en la propia función. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco lo que son cada uno de estos, no todos, pero les voy a ir mostrando un poco los encabezados para que vean cómo se define diferentes encabezados de la función según el tipo de trigger que yo estoy haciendo. De nuevo, esto se puede codear directamente en .NET, en un proyecto de funciones, y después lo voy a terminar deployando al stack de Azure, que lo va a levantar y lo va a incorporar dentro de las funciones que yo visualizo en la sección determinada del panel de Azure de funciones, o bien puedo crear todas estas funciones directamente en el panel, en la consola de configuración o en el panel de configuración de Azure, ¿ok? Con los mismos parámetros que yo puedo poner acá, los puedo poner en la configuración. Incluso Azure me permite editar ahí mismo, online, el archivo de configuración de la función. Es decir, el function.json yo lo puedo editar online directamente, con lo cual incluso podría no tener el ambiente para codear las funciones. En este caso, la función que les estoy mostrando es la función que se triggerea por un schedule de tiempo. Acá tengo el atributo constructor, que es el time trigger. Lo que le estoy pasando acá es una expresión de tipo cron, donde tengo segundos, minutos, horas, día, mes y año. Ese es el timer que yo recibo adentro de la función, que viene inyectado directamente por el runtime, lo va a instanciar y lo va a meter y lo va a pasar. Y en este caso, como en casi todos los casos de los encabezados, si mal no recuerdo, tengo por defecto un logger inyectado. Hay varios parámetros que son optativos, algunos vamos a ver ahora en el otro caso del caso de las queues, que hay más o menos parámetros dependiendo del tipo de función, pero en general el log está presente en todas. Y en este caso lo interesante es que tengo el cron, justamente, que es lo que me va a decir cada cuánto tiempo se va a ejecutar esa función. En el caso de las funciones triggereadas por HTTP, lo que me permiten es, si se quiere, o sea, todas las funciones, que es una cosa que no comenté, todas las funciones se podrían ver como una especie de evento relacionado a algo, ¿ok? Y por ende, el código que está dentro de la función podría ser tranquilamente, es como un evento y un listener al mismo tiempo. Muchas funcionan atadas a eventos, que son estos justamente los triggers, lo que hace que me funcionen como un evento. El evento es lo que yo quiero que reaccione dentro del stack de Azure mi función. Y algunas son más estrictas, como es el caso del tiempo, que no va a depender de ningún evento más que del tick del pasaje del tiempo, y algunas, como por ejemplo el trigger de HTTP, dependen de la invocación específica de una URL que yo voy a definir en la ruta, junto con los métodos que yo termine haciendo. Es decir, yo puedo atar una especie de evento que se va a ejecutar, que es esta función, que se va a ejecutar cuando yo haga una invocación por HTTP algún endpoint de mi API. Junto con el
con el request se puede incluso configurar, además de los permisos, este es donde yo les decía hoy al principio que tenemos permisos embebidos, o mejor dicho, perdón, seguridad integrada dentro del stack de Azure para lo que es funciones. Yo puedo hacer, porque en definitiva esto termina siendo un código que se va a ejecutar en una API que posiblemente sea pública, con lo cual a la función yo también le puedo agregar por OAuth seguridad para que justamente haga este chequeo de seguridad. Perdón, me distraje un segundo porque estaba viendo las preguntas. ¿Qué diferencia está preguntando Roberto? Algunas las voy a ir contestando acá, si están más relacionadas con lo que pasa, y otras las dejamos para el final. ¿En qué diferencia hay entre las Azure Functions y las Durable Functions? Las Durable Functions, ahora las voy a mostrar, son funciones que están destinadas a armar workflows y están destinadas a manejar stateful, entidades o en sí misma la función va a manejar el estado, ¿ok? Por defecto, la función no maneja estado, es una pieza de código que hace algo, termina y se termina. Sí puede modificar cuestiones ajenas a la función, como sí puedo depositar algo en un storage, sí puedo llamar o invocar, perdón, dejar un mensaje en una queue o en un topic, sí puedo generar efectos secundarios o colaterales a la ejecución de la función en diferentes componentes de Azure, o incluso invocar APIs, o generar logs y demás. Eso sí lo puedo hacer, pero por defecto la función empieza, termina y no guarda ningún tipo de estado. Más que, obviamente, si yo salvo algo y demás, claramente estoy haciendo persistencias y cuestiones, pero en sí misma la función no mantiene estado. Y por ende, entre ejecución de funciones, no voy a tener una ejecución de estados, porque sino que simplemente van a ser ejecuciones de, si se quiere, métodos que están en la nube, pero que no tienen ningún tipo de relación. Las Durable Functions lo que tienen es justamente el mantenimiento de estados entre las diferentes entre las diferentes ejecuciones, perdón. Bien, vamos entonces. La siguiente es las funciones triggereadas por blob. Acá lo que tengo es en el constructor, en el blob trigger, en el atributo constructor este que tengo acá inyectado, lo que estoy teniendo es la URL a mi blob, con el parámetro optativo del nombre, que también puede estar, como ustedes lo pueden ver acá, como parámetro de la función en sí misma. Lo que va a pasar es que yo con esto voy a estar escuchando lo que pase en mi blog. Cuando pase cualquier cambio, es decir, cualquier update sobre el blog, sea el update que sea, yo voy a poder reaccionar. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esta función? Si yo quiero controlar el sizing de un blog, en caso de decir, bueno, yo no quiero que pase de determinado size, puedo controlar ese sizing y, por ejemplo, triggerear algún método, no sé, un mail, triggerear una alarma, hacer algún tipo de aviso para ir monitoreando desatendidamente el crecimiento de mi blog, porque ustedes acuérdense que todos estos servicios están disponibles 24/7 en la nube, con lo cual yo no tengo la capacidad de estar todo el tiempo controlando todo. Entonces, estas funciones lo que hacen es, están todo el tiempo escuchando las diferentes cosas y reaccionan, en este caso, a la modificación del blog puntualmente dicho. Uy, perdón, acá estoy. Acá me pregunta Diego si se puede integrar la función con OAuth haciendo un uso de un user flow B2C. Entiendo que si el user flow te está permitiendo OAuth, vas a poder compartirlo. Lo que no termino de entender es si vos querés compartir el token en sí. Por eso, o sea, la integración sí, obviamente la puedes hacer porque estás compartiendo en definitiva un token de OAuth que es compatible. Lo que no termino de entender es si vos querés compartir el mismo token que vos tenés en tu B2C, pasárselo a Azure y que eso te reconozca y te deje pasar y ejecutar la función. Puede pasar, entiendo que en ese sentido vas a tener que tener todo dentro de la misma farm o dentro del, o sea, digamos, que la identity que te está generando, el provider de identidad que te esté generando, sea el mismo para poder hacer ese sharing
del token. Creo que entendí la pregunta. Cualquier cosa, déjame ahí un comentario. Bien, entonces acá estamos en las funciones triggeradas por Service Bus. Los Service Bus, como ustedes saben, es la forma de comunicación de topics o colas que tiene Azure. Este es un ejemplo medio genérico de una cola donde yo voy a tener el connection string a la cola directamente, que también lo puedo configurar en el function.json y no tenerlo parametrizado, y voy a tener el nombre de la cola que yo voy escuchando. ¿Esto qué va a hacer? Cada vez que yo agregue o modifique algo, cada vez que yo agregue algo de la cola, esta función se va a ejecutar. Esa es un poco la idea. Voy a tener diferentes parámetros, y en el caso puntual de que yo tenga esta misma función atada, o sea, bindeada a que se triggere escuchando un topic, lo que voy a tener que tener son dos parámetros más, que son el subscription, el cual yo voy a estar escuchando, y el topic que está dentro de ese subscription que yo estoy escuchando, para que reaccione la función. En el caso de ser una cola, solamente necesito el connection y además, bueno, el connection string. Pero, digamos, sería el mismo esquema que tengo acá, agregando la suscripción al topic y el nombre del topic, porque, como ustedes saben, hay varios topics adentro de una suscripción en Azure. En el caso de la cola, solamente voy a escuchar una cola. ¿Para qué me sirve esto? Hay un ejemplo que, si ustedes lo buscan, está dando vuelta por bastantes sitios en Internet, incluso en el sitio de Microsoft, que es el típico ejemplo de resizear una imagen. Es un ejemplo que incluso en un proyecto que yo estuve trabajando acá para SoftVision, hicimos una implementación así. Básicamente lo que hacíamos era una página que subías una imagen. Esa imagen se tenía que resizear, además del tamaño original, se tenía que resizear a un thumbnail de 80 píxeles de lado. Entonces lo que hacíamos era, cuando yo subía algo, depositaba un mensaje en un topic, tenía una función que reaccionaba, la imagen obviamente iba a un blob storage, tenía una función que reaccionaba, que leía, recibía como parámetro el nombre de esa imagen, que es este QItem. El segundo parámetro era el nombre de la imagen. Con el nombre de esa imagen yo iba al storage que tenía ya configurado en la función. La función reaccionaba, tomaba el nombre de la imagen, lo leía del storage, resizeaba la imagen a 80 por 80 y la volvía a guardar con _ thumbnail en el mismo storage. Y eso era porque la página principal que estaba subiendo la imagen, además de salvarla en el storage, lo que hacía era depositar un mensaje en un topic que estaba siendo escuchado por esta función en cuestión. ¿Ok? Bien, un poco yendo a la pregunta que hacían hoy de Durable Functions, la idea un poco ahora es comparar lo que son las funciones de Azure contra las Logic Apps. Como dijimos al principio, las funciones de Azure son para procesamiento puntual digamos, de una acción específica. Mientras que las Logic Apps lo que intentan hacer es modelar directamente workflows. Los dos son serverless, porque van a estar en definitiva en la nube, pero las funciones sirven para un procesamiento puntual, mientras que los workflows sirven para un procesamiento más complejo y un procesamiento stateful. Por defecto, las funciones, como dije hace un rato, son stateless. ¿Ok? Entonces, yo puedo modelar stateless o workflows, stateful o workflows, que es básicamente lo que yo quiero en un workflow, es que se mantenga el estado de algo a través de todo su pasaje por el workflow, con funciones que son inherentemente stateless. Sí, la respuesta es sí, por eso es entre comillas, porque no está diseñado para eso. Lo que sí está diseñado para eso son las Logic Apps, y eso lo modelan por medio de acciones. Es decir, yo tengo un workflow que está compuesto por acciones, y nativo directamente en Azure yo puedo configurar la secuencia de acciones en la misma, digamos, en el mismo panel de Azure, o bien por un config file. Y puedo modelar lo mismo con las
una extensión de Azure que son las Durable Functions, que era lo que me consultaban hace un ratito. Eso es lo que básicamente las funciones durables lo que hacen es mantener el estado en la ejecución, entre la ejecución de una función y otra, de diferentes maneras, permitiendo encadenar funciones, es decir, tener una colección de funciones que ejecutan un mismo propósito, y de esa manera yo puedo llegar a modelar, digamos, workflows o ejecuciones más complejas de tareas. Bien, entonces, un poco yendo a lo que es la definición en sí o las características principales de las funciones durables, como dije anteriormente, es una extensión de las Azure Functions, que ya viene nativo, acá no es una extensión de terceros ni nada que se le parezca. Son stateful, porque justamente lo que me agregan es esa capacidad que inherentemente las funciones no traían. Me permite la orquestación de funciones, es decir, manipular la secuencia de las funciones, el orden de ejecución, el cómo se ejecutan, para poder tener una ejecución más compleja. Me va a permitir definir workflows, como ya les comentaba anteriormente, y atado a esto, lo que propone Microsoft son algunos patrones que ya vienen como sugeridos para modelar, como todo patrón, situaciones comunes o soluciones a problemas comunes, utilizando la extensión Durable Functions de Azure. Estos patrones son no más que ideas de agrupamientos, y en algunos casos vamos a ver que además incorporan entidades extras. Acá tenemos los 6 patrones. Ahora vamos a ir yendo uno por uno y explicando el patrón en sí, y mostrando un poco de código al respecto para que vean cómo se configura el patrón en sí, cómo se codea el patrón. Tenemos el encadenamiento de funciones, el fan-out, fan-in, el llamado sincrónico a APIs HTTP, el monitoreo, la interacción humana y la agregación de funciones. Entonces, yendo al primer ejemplo, que es el encadenamiento de funciones, esto lo que nos permite es acá ya aparece en el run directamente inyectado un contexto de orquestación, que es el trigger que va a ir pasando en las funciones, y que es el trigger que la inyección que directamente hace el runtime de Azure, que es donde yo voy a estar manteniendo mayormente el estado. Esto es lo que permite un mantenimiento de estado entre función y función. Y el primer patrón que nos proponen es básicamente una cadena de funciones para algún propósito determinado, donde yo voy a estar llamando a una función, pasándole como parámetro el resultado de la siguiente. ¿Esto lo puedo hacer con funciones separadas? Sí, lo puedo hacer con funciones separadas. Lo que me está dando esto es un contexto en donde yo voy a mantener el estado de la ejecución de las funciones, y donde si pasa algo, yo voy a poder tener acceso al log general de lo que pasó, voy a poder tener acceso a las variables, a los datos, y todo esto se ejecuta en un mismo contexto. Esa es un poco la idea de encadenar las funciones, y principalmente utilizarlas con este contexto de orquestación, que lo vamos a ver en el resto de los ejemplos también, que es lo que nos está agregando la extensión esta. Bien, en lo que son fan-out, fan-in de funciones, lo que el modelo propone es tener la ejecución de una función, es decir, una función hace un llamado, eso me retorna un batch de trabajo que se va a ir ejecutando asincrónicamente, y después se espera la sincronización y se ejecuta una última función. En el ejemplo del código que vemos acá a la derecha, tenemos el primer llamado, voy a correr esto acá, tenemos el primer llamado a la función F1, que lo que me hace es traerme el batch de trabajo. Yo voy a ir iterando por ese batch de trabajo, ejecutando las funciones, que es básicamente la misma función, con diferentes parámetros que yo le estoy pasando, que son los que recibí, que me devolvió la función 1.
y después los voy a ir agregando a un array de tareas, a una lista de tareas, y después con el when_all lo que voy a hacer es el rendezvous y esperar que todas las funciones se sincronicen acá, y después a partir de ahí voy a hacer alguna ejecución, que en particular va a ser sumar todos los resultados y pasárselos a F3 para que haga algo. Entonces, ese es un poco lo que propone este patrón, es decir, una función que hace como la especie de configuración inicial del trabajo, un montón de funciones que en paralelo se van a ir ejecutando y haciendo algo, una sincronización posterior y una función que haga algo con el resultado de haber agregado esa sincronización. Bien, en el llamado asincrónico, lo que propone el patrón es coordinar el estado de operaciones de larga duración con clientes externos. Una forma de implementar este patrón es hacer un endpoint HTTP, que un endpoint HTTP active la acción de larga duración y luego otra función que esté puleando constantemente para ver el estado de esa función. Lo puedo hacer perfectamente y no estaría usando Durable Functions en ese escenario. Lo que sí nos provee Durable Functions es un soporte integrado para implementar esto, simplificando un poco toda esta cuestión de estar escribiendo funciones extras para sondear el estado y demás. En el código este que tenemos acá, en realidad son llamados donde se está implementando el patrón que está acá, lo tuve que mover acá abajo a la derecha, donde básicamente tengo un llamado, un post, que le da, digamos, el inicio a la tarea, y después tengo, esto me va a devolver una ID de tarea, y yo con esa ID de tarea le estoy preguntando al runtime de las Durable Functions, que le estoy preguntando, perdón, el estado de la tarea en cuestión. Entonces estoy monitoreando la tarea sin tener que tener diferentes funciones que lo hacen. ¿Ok? Alternativamente se puede implementar este mismo patrón usando funciones triggereadas por HTTP, que son las que vimos hace un tiempo, por Service Bus o por Event Bus también. Bien, en la siguiente función, que es en el siguiente patrón, que es el monitor. Perdón, una cosa que me olvidaba es, también puedo en estos llamados incorporar, obviamente, como estoy haciendo llamados a APIs en HTTP, puedo también incorporar lo que es OAuth para garantizar seguridad en ese tipo de llamados también en estas funciones. Porque básicamente estoy utilizando una función o una característica muy similar a lo que es el triggereo de funciones HTTP. En el caso del patrón monitor, lo que tenemos es, justamente la idea es estar revisando o monitoreando, valga la redundancia, un proceso recurrente en un workflow. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería hacer un polling constante hasta que se cumpla determinada condición. Lo que hace en este caso, se genera un trigger por tiempo, que lo tengo generado en el polling interval, es una de las últimas líneas. Básicamente lo que está haciendo esto es, hace un llamado asincrónico y después espera un determinado tiempo hasta volver a ejecutarse. Es como que la función en sí misma se vuelve se duerme en sí misma, se vuelve a dormir hasta que vuelva a pasar algo. En este caso se incorpora una entidad nueva que es el durable timer, que es un objeto que viene también con la extensión, y lo que voy a hacer es generarlo, incorporarlo en el contexto, y como yo estoy manteniendo estado a través de las ejecuciones, este contexto va a mantener vivo ese timer, y ese timer va a poder justamente reaccionar y disparar las acciones que yo quiera disparar cuando se cumpla el tiempo en cuestión. Un ejemplo también para este patrón es invertir el escenario de API HTTP
asincrónico que hablábamos en el patrón anterior, y en lugar de poner un endpoint para un cliente externo supervise una operación, lo que voy a estar haciendo, el monitor va a consumir el endpoint y se va a quedar esperando con este timer hasta que suceda algún cambio de estado. Bien, el siguiente patrón, que es el anteúltimo, es la interacción humana. En este patrón lo que se propone es incorporar la posibilidad de algún tipo de decisión o de acción por parte de una persona o algún interviniente en el workflow, y además nos permite modelar un escape a esa situación. Volviendo un poco a lo que decía hace un rato, como esto está 24/7 vivo, puede pasar que llegue el workflow a un determinado estadio donde alguien tiene que hacer algo, por ejemplo, la aprobación de una orden, y esa persona por alguna razón no esté, y esa orden nunca llegue. Lo que nos propone este patrón es modelar a través del durable timer que vimos anteriormente un escape a esa función, es decir, yo voy a estar esperando a que pase determinado evento, y en el caso de que ese evento no pase durante el tiempo que yo defino en el timer, que de nuevo, y voy a repetirlo, ustedes avísenme si repito demasiado las cosas, pero el timer ese que vive en el contexto, y estoy manteniendo ese estado, va a hacer que el tiempo ese esté monitoreado constantemente, y cuando expire ese timer, se va a ejecutar la salida que yo estoy haciendo. Por ejemplo, no sé, puedo mandar un mail diciendo que la orden pasaron 72 horas, como es el caso que plantea acá, y no pasó nada. ¿Ok? Entonces, básicamente, yendo un poco al ejemplo este del código, lo que voy a estar haciendo es esperar por el approval, que es lo que veo en la tercera línea del bloque using. Voy a estar esperando que se apruebe la orden, y mientras tanto va a estar corriendo el timer. En el caso de que esto no suceda, se va a disparar automáticamente la acción que yo configuré como escape a esas 72 horas. Y el último patrón que nos queda por ver es lo que es la agregación, el aggregator. Acá está. Que lo que propone es agregar diferentes datos a una misma entidad. Y acá aparece otro componente de esta extensión de Azure, que son las durables entities, o las entidades durables. Las entidades durables van a residir en el contexto, y por ende van a mantener el estado, o mejor dicho, esa entidad va a ser modificada, y esas modificaciones van a ser mantenidas a lo largo de toda la ejecución de la función, o de las funciones, perdón. Por ejemplo, esto, de nuevo, y volviendo al ejemplo del workflow, sirve para modelar los diferentes estados por los que pasa una orden. Si el workflow fuese, por ejemplo, la línea de ensamblaje de un producto, los diferentes agregados que yo le voy haciendo al producto, y ahí tenemos dos cambios de estado bien diferentes. Uno es un cambio de estado donde solo cambio el estado de la orden, mientras que el otro es un cambio en sí del objeto. Cualquiera de las dos situaciones las voy a poder residir en esta entidad durable que va a estar atada al contexto en cuestión. Yo puedo implementar esto saliendo un poco de este modelo y con funciones asincrónicas normales, por decirlo de alguna manera, o no durables. Sí, el problema que tengo ahí es cómo manejo la concurrencia, porque voy a estar diferentes funciones o diferentes estados tratando de acceder a la misma entidad. Voy a tener que empezar a bloquear la entidad con algún monitor o con algún tipo de manejo de concurrencia, y voy a perder un poco justamente la idea de concurrencia, y además se hace muy tedioso de manejar el estado de eso. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos a disposición este último patrón, que es el aggregator. Bien, un montón de funciones, un montón de información. Pero este es el escenario ideal que Microsoft presenta en la documentación, obviamente, donde dice, podemos poner 10, 15, 20 funciones funcionando en producción y vamos a tener un sistema completo.
sin lugar a duda, lo vamos a tener. Pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo un problema? ¿Qué pasa cuando hay un bug en todo este workflow de hermosas funciones orquestadas o durable function? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está pasando en mi function? En cada momento tengo una orquestación de 10, 15, 20 funciones. Tengo un bug que se mueve a lo largo y ancho de todas estas funciones. ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo me entero de lo que está pasando? ¿Cómo me entero si alguna de estas funciones está respondiendo más lento? ¿Qué pasa si tengo problemas de performance? ¿Cuál es la function culpable? ¿Cómo apunto y cómo señalo a la function que tiene la responsabilidad de que esto esté ocurriendo? Y es acá donde llega, a mi parecer, y de manera personal, mi servicio favorito en todo el ecosistema de Azure. Application Insight. Y es mi servicio favorito por varias razones. Primero y principal, porque visualmente es el servicio que más nos da, sin lugar a duda, ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, es uno de los pocos servicios que es totalmente gratuito. Y otro de los puntos más importantes y más fuertes que tiene Application Insight es que básicamente podemos relacionar o utilizar Application Insight casi con cualquier servicio de Azure. Cuando pensamos en Application Insight, pensamos en estos 4 puntos o en estas cuatro necesidades que tenemos. Por un lado, la necesidad de detectar errores en nuestras arquitecturas o en nuestras aplicaciones. Por otro lado, problemas de performance. ¿Cómo detecto un problema de performance? ¿Cómo doy con el punto exacto de mi aplicación que está teniendo problemas de performance? Es fácil decir que mi aplicación tiene problemas de performance. Es un poco más difícil decir cuál de mis aplicaciones tiene un problema de performance. Y es aún mucho, pero mucho más complicado decir exactamente cuál es la línea de código que está generando un problema de performance en nuestra aplicación. Ahora bien, por otro lado también, cuando tenemos la necesidad de generar métricas, sin lugar a dudas, si trabajan en ASP.NET Core o si trabajaron con Function, con Durable Function, van a ver que automáticamente cuando crean una Function, cuando crean ASP.NET Core, una web app, una API web, lo que sea, automáticamente se les inyecta, tienen ahí a su disposición un objeto y logger. Bien, logueamos. ¿Y dónde logueamos esta información? En el caso de la function, lo vamos a loguear en la consola de la function. Mientras tengamos una sola function, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 3, 4, 10 functions? ¿Cómo leemos todas esas métricas de cada una de las functions? ¿Cómo sabemos cada métrica a qué function corresponde? Y cuando estamos en producción y estamos generando un volumen inmenso de métricas, ¿cómo sabemos entender esas métricas? ¿Cómo podemos generar reportes con esas métricas? Y otro problema también que ocurre es muchas veces tenemos esas métricas, pero la forma de acceder a esas métricas es quizás realizar una query a un SQL, realizar una query a un repositorio de datos, tenemos un archivo de logs, o tenemos diferentes alternativas. Pero hay veces que no necesitamos acceder de manera sincrónica a las métricas, sino que necesitamos entender en un momento particular de la aplicación qué está pasando. Yo estoy ahora en producción y sé que estoy teniendo un problema de performance. O estoy ahora en mi aplicación y quiero saber cuántos usuarios están conectados o accediendo a la página de compras, por ejemplo. ¿Cómo podemos acceder a esas métricas en tiempo real? Y es aquí donde Application Insight viene a solucionar estos y un montón de problemas más. Ahora, lo primero que se me ocurre es, si esto es tan bueno y soluciona tantos problemas y agrega tantas métricas, sin lugar a duda debe ser un dolor de cabeza poder configurarlo, ¿no? ¿Cómo se imaginan la configuración de un servicio tan pero tan complejo y que tiene tantas pero tantas utilidades? Bueno, para suerte de los desarrolladores, y como les dije, que es uno de mis servicios favoritos, la forma de configurar Application Insight es extremadísimamente sencilla y no creo que haya ningún servicio más en Azure que sea tan pero tan fácil como Application Insight. En el caso de las Azure Function, vamos a ir en el menú que tenemos del lado izquierdo, derecho, depende de dónde estemos mirando, y vamos a ir a la sección de Application Insight. Y vamos a tener dos opciones: ver métricas en Application Insight o activar Application Insight. Así de fácil y así de sencillo. Solamente con apretar clic sobre este botón vamos a estar activando las métricas y todo el poder que Application Insight nos brinda, en este caso en las Azure Function. De igual forma podríamos activar Application Insight en un Blob Storage, podríamos activar Application Insight en una web app, o podríamos activar Application Insight en infinidad de servicios.
Ahora vamos a ver cómo se ve Application Insight. Acá solamente estamos viendo cómo activaríamos Application Insight. Pero como les dije, algo de lo más interesante que tiene Application Insight es toda la capacidad visual que tiene. Y sin lugar a dudas, si vemos esta primera pantalla, cuando entramos a Application Insight, esto es lo primero que vemos. Es muy similar a la mayoría de los servicios de Azure, sin lugar a duda, pero con algunas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque el dashboard de un servicio de Azure hace referencia a ese servicio en particular. El dashboard de una web app, vamos a ver las métricas de la web app. El dashboard de un SQL Server, vamos a ver las métricas de un SQL Server. Pero sin embargo, en Application Insight, cuando entremos al dashboard de Application Insight, no vamos a estar viendo las métricas de una sola aplicación, de una sola Azure Function, de un solo servicio, sino que vamos a estar viendo las métricas de todos los servicios que estén relacionados con ese Application Insight. Por ejemplo, acá tenemos 4 métricas iniciales. Si pueden ver, la primera que tenemos habla de los fail requests, todos los requests que fallaron. En este caso nos dice que a las 10:45 tuvimos una falla de 6 requests. Bien, así de sencillo podemos leer y podemos entender y darnos cuenta que nuestra aplicación a las 10:45 por algún motivo rebotó 6 requests. Por otro lado, al costado podemos ver la velocidad de respuesta de nuestra aplicación. Podemos ver que tenemos un promedio de 198 milisegundos de respuesta. Y podemos ver cuáles fueron los picos en los cuales este tiempo de respuesta varió. Más abajo tenemos lo que son los server requests. Podemos entender cuántos requests tuvimos en cada uno de momentos particulares. Y ahora, si cruzamos todo eso, fíjense cuánta información nos brindan todos estos gráficos. Yo puedo entender que a las 10:45 tuve un incremento en la cantidad de requests. Como consecuencia, puedo llegar a entender que tuve también una degradación en mi servicio y que mi servicio comenzó a tener una velocidad de respuesta de 200 milisegundos. Y como consecuencia de todo esto, puedo entender que estuve teniendo 6 requests que fallaron. Sin lugar a duda, esto es muchísima información súper valiosa, porque puedo entender que mi aplicación, cuando la cantidad de requests suben, se hace más lenta y a su vez tengo una mayor cantidad, una tasa más alta de requests que fallan. Obviamente esto es el primer pantallazo y poder entender que mi aplicación le pasa algo que no le debería estar pasando en ese horario. Ahora, como estas métricas, vamos a tener una cantidad de métricas infinitas dentro de Application Insight. Vamos a tener una cantidad de métricas totalmente que son una locura y que son totalmente difíciles de leer porque van a ser un montón de información para cruzar, un montón de información para entender, un montón de información para cruzar y generar reportes. Es por eso que si accedemos a las partes de logs, vamos a poder realizar diferentes tipos de queries. Vamos a poder queryar diferentes tipos de entidades. Por ejemplo, en este caso vemos que estamos realizando una query sobre lo que son los requests y estamos preguntando los requests que se generaron en el timestamp mayor a 30 minutos en el tiempo. Entonces podemos recuperar los últimos requests en los últimos 30 minutos. Bien, después vemos que estamos haciendo un summarize, estamos haciendo un count, estamos haciendo una función de agregación, y como esto tenemos un montón de features que agrega este lenguaje de consulta y que podemos directamente queryar sobre los datos en crudo. Obviamente también vamos a tener diferentes secciones y áreas donde podemos ver todo esto reflejado y ya un poco cocinado, porque sin lugar a duda hay queries que estamos haciendo todo el tiempo. Queries como saber tiempo de respuesta, eventos que el usuario generó y demás, ya vienen un poco cocinadas y armadas para que simplemente accedamos y las consultemos. Pero si queremos acceder a una métrica en particular o algún valor en particular que nos interese, siempre vamos a tener esta sección que es para tirar queries y poder armar nuestros propios gráficos y detectar errores muy, pero muy puntuales dentro de nuestra aplicación. Ahora bien, casi todos los servicios que estamos acostumbrados a utilizar como desarrolladores tienen esta área de que son el área del log stream. Esto básicamente nos hace un stream en tiempo real de todos los logs que están ocurriendo sobre, en este caso, las Azure Function. Si vemos acá, vemos que en la primera línea tenemos una Azure Function que se ejecutó con un HTTP trigger. Si seguimos un poco más abajo, vamos a ver que tenemos diferentes triggers, como un time trigger, y así podemos tener N cantidad de información de N cantidad de functions. Obviamente, si queremos entender qué está pasando acá, se complica un poco. De hecho, yo saqué el screen y ya estoy leyendo ahora y ya no puedo detectar exactamente en qué punto está pasando qué. Es por eso que se vuelve y se torna un poco complejo leer este tipo de información en este tipo de pantallas. Es por eso que Application Insight agrega más y más pantallas
para que esto sea mucho más visual y mucho más accesible para todos nosotros los desarrolladores. Por ejemplo, acá estamos accediendo exactamente a la misma información que accedimos en el logstream, pero desde Application Insight. Y fíjense cuánto más entendible es. Fíjense que acá tenemos un poco compactada la información, y más allá de que tenemos todo el log de información del lado izquierdo de la pantalla, que esté recuadrado en rojo, fíjense cómo está resumida la información importante en lo que son gráficos. Fíjense que tenemos la duración de los requests, que es información que vamos a ver en los logs, pero sin lugar a duda dudo que la hayan visto, porque eran un montón de líneas azules difíciles de leer. Por otro lado, tenemos el momento exacto en que cada uno de estos requests llega a nuestro servidor, y en caso de que alguno de estos requests estuviese fallando, también tendríamos el motivo del fallo, tendríamos también información para entender el consumo de CPU, consumo de memoria, y cómo se comporta el hardware de nuestro servidor en base a los diferentes requests o a los diferentes consumos que realiza el usuario. Después de esto tenemos una de las features que a mí particularmente más me llama la atención y que más me agradan de este servicio, que es el Application Map. Obviamente, cuando tenemos una sola aplicación web, es fácil entender que si tiramos un request, el request entra a la aplicación web y de alguna forma regresa. Pero ¿qué pasa cuando detrás de esa aplicación web, imagínense, tenemos una function, y detrás de esa function una durable function, y esa function consume un blob storage, o va a un SQL Server, y eso le pega otra web app, que va a un Redis caché y demás. Imagínense que tiramos un request a una web app, y para que ese request regrese, pasa por 10, 20 servicios de Azure. En alguno de todos esos servicios ocurre un error, o en alguno de todos esos servicios tenemos un problema de performance. ¿Cómo detectamos cuál es el servicio que está degradando toda esta cadena de llamadas? Bueno, con este Application Map, este mapa de componentes, fíjense cuánta información tenemos. Por ejemplo, nos dice que tenemos 2 instancias de la web app o de la aplicación, que es como el punto de entrada a toda nuestra arquitectura. Esta aplicación se conecta con otra aplicación de la cual tenemos una única instancia y que tenemos un 32% de requests rechazados, y que esta aplicación se comunica con un SQL Server. Y fíjense que ahí tenemos el nombre de la instancia inclusive, y cuánto es el tiempo que está demorando en promedio cada una de las respuestas. En este caso, 1.4 milisegundos. Y todo esto, aunque no lo crean, es prácticamente automático. No tenemos que hacer absolutamente nada que activar Application Insight en los diferentes servicios. Únicamente con activar Application Insight en mi web app, imagínense, si mi web app habla con un blob storage, habla con un SQL Server, con un Redis caché y con otros servicios de Azure, automáticamente Application Insight identifica todos estos servicios, identifica que mi web app se está comunicando con estos servicios que viven dentro del ecosistema de Azure, y automáticamente empieza a traquear todo tipo de información. Inclusive acá, si vemos la comunicación con NSQL Server, podríamos ver cuáles son las queries que está tirando, cuánto tarda cada query, podríamos ver si alguna query en particular está teniendo problemas de performance y demás información. Por otro lado, tenemos gráficos de retención. Muchas veces publicamos una aplicación web y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto éxito tiene nuestra aplicación web? ¿Cuánto tiempo pasan los usuarios utilizando nuestra aplicación web? ¿Cuánto tiempo pasa entre que el usuario se conecta y se desconecta de nuestra aplicación? Un usuario que se conecta a nuestra aplicación, ¿vuelve a conectarse mañana, pasado o la semana que viene? Bueno, la verdad que son un montón de preguntas que son sumamente difíciles de responder si no tenemos la herramienta correcta. Y Application Insight nos brinda, por ejemplo, este tipo de gráficos donde podemos ver la cantidad de usuarios que tuvimos, la retención que tuvimos de esos usuarios en lo que es menor a una semana, más de una semana, más de 2 semanas, más de 4 semanas, y las diferentes fechas en qué porcentaje de usuarios estuvieron conectados en esa fecha en particular. Además, vamos a poder también responder preguntas como, por ejemplo, estoy vendiendo un producto. ¿Cómo los usuarios llegan a la venta de ese producto? ¿Acceden desde el dashboard inicial o entran a la sección de compras y al motor de búsqueda, hacen una búsqueda y de casualidad terminan en ese producto? Bueno, todo ese flujo que hacen los usuarios dentro de nuestra aplicación realmente es difícil de traquear, y si no tenemos la herramienta correcta y queremos hacerlo a mano simplemente con login, es muy difícil de traquear. O podemos traquearlo, pero después es muy difícil de eso llevarlo a un gráfico, llevarlo a algo visual que nos dé resultados y que nosotros podamos entender. Bueno, con Application Insight, nuevamente, sin hacer absolutamente nada, simplemente activando Application Insight, vamos a tener toda esta información.
Ahora bien, podemos activar Application Insight ya sea directamente desde un servicio de Azure o no necesariamente la aplicación que nosotros deployemos tiene que vivir dentro de Azure. La aplicación que nosotros deployemos puede vivir en un servidor on-premise, puede estar en Amazon, puede estar en Google Cloud, puede estar donde queramos. Es por eso que directamente desde Visual Studio podemos, botón derecho sobre la aplicación, Application Insight, podemos presionar configurar Application Insight y esto nos va a configurar Application Insight dentro de nuestra aplicación. La única configuración que agrega va a ser un settings, un punto JSON dentro de nuestra aplicación web, donde va a tener un ID que hace referencia a lo que es el Application Insight que estamos apuntando. Y además de eso, en caso de que nuestra aplicación quizás no esté dentro de Azure o no queramos acceder al portal de Azure, vamos a poder acceder a toda esa información directamente desde Visual Studio. Esto siempre y cuando estemos trabajando desde versiones de 2017 a versiones superiores de Visual Studio, dado que de 2017 para atrás vamos a tener que instalar algún tipo de extensión para poder hacer compatible Visual Studio con Application Insight. Pero si todos estamos trabajando con las últimas versiones, sin lugar a duda, podemos acceder a toda esta información sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Y cómo configuramos particularmente en una aplicación ASP.NET Core? ¿Cómo activamos Application Insight para que traquee toda la infraestructura de ASP.NET Core? Simplemente en lo que es el Configure Service, una línea que dice service.add application insight telemetry, y con esto ya está. Con esto tenemos activado Application Insight para que traquee toda la infraestructura que hace a la aplicación ASP.NET Core. Acá Diego me pregunta, ¿cómo se debe manejar la transaccionalidad en caso de que dos funciones durables hagan, por ejemplo, inserción en base de datos? Esa para la charla anterior, Diego. Seguimos. Seguimos y después Mati pasa a responder. Bien. Además de hacer todo eso, podemos generar dashboards que son hermosos, a mi parecer. Podemos generar este tipo de queries que les mostré anteriormente. Con estas queries podemos armar gráficos particulares de la información que nos interesa, y podemos luego pinearlas y pinear estos dashboards en lo que es el dashboard de Azure propiamente dicho. Podemos generar diferentes dashboards dentro de Azure y podemos, por ejemplo, generar un dashboard que hable solamente de lo que es la performance de nuestra aplicación, otro dashboard que hable de lo que son los errores de nuestra aplicación. Y así, con un simple pantallazo, accediendo al portal de Azure, vamos a entender cómo se está comportando nuestra aplicación en este momento. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos la parte de errores de los fail requests. Tenemos 222 fallas en lo que son los HTTP requests, y que es totalmente constante. En ningún momento no tuve ningún segundo sin requests que fallaron. Claramente esto habla de que algo está pasando en nuestra aplicación. Por otro lado, otra función muy interesante que tenemos son los snapshot debugger. Muchas veces tenemos un error en producción, pasa el error en producción, queremos reproducirlo local y es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque este error está atado a un contexto particular, a un momento en particular, a un hardware en particular y a datos en particulares. ¿Cómo reproducimos este error? Bueno, típicamente lo que deberíamos hacer es esperar que pase de vuelta en producción y ver cómo solucionarlo. Con Snapshot Debugger lo que podemos hacer es activar los Snapshot Debugger, y cuando ocurre un error podemos descargarnos todo el track trace de lo que ocurrió y vamos a poder emular ese caso de uso, ese escenario particular en nuestro local. Entonces vamos a descargarlo, ese snapshot, lo corremos en local y vamos a ver que nuestra aplicación se ejecuta exactamente en el mismo contexto que corrió en cloud. Con el mismo usuario, si hay un usuario conectado con un ID, vamos a tener ese usuario en sesión, imagínense, con ese mismo ID. Si ese usuario accedió a un sitio y generó una cookie, por ejemplo, vamos a generar esa cookie, exactamente la misma cookie que generó ese usuario, y así vamos a poder emular el escenario que se generó en producción para poder solucionar cualquier tipo de errores. Ahora bien, ¿cómo funciona Application Insight por detrás? Bueno, la verdad que es un poco, al igual que la mayoría de los servicios, es un poco mágico, y que es realmente lo que queremos, que sea un poco mágico. No queremos preocuparnos por cómo funciona a bajo nivel, pero básicamente acá tenemos un pequeño gráfico que nos dice, del lado izquierdo tenemos una aplicación web client, imagínense una aplicación en Angular, en JS, en React, en Vue, en lo que quieran, que tiene configurado Application Insight. Tenemos una aplicación web que es el backend de esa aplicación, y luego tenemos un servicio que corre en background y un servicio externo, un SQL y demás. Todo eso, fíjense que está configurado con el mismo ID de Application Insight. Por lo tanto, va a estar enviando telemetría a exactamente el mismo servicio de Application Insight.
Y luego, este servicio de Application Insight puede ser consumido a través de una API REST, puede exportar toda esta información a un JSON, a un CSV o diferentes fuentes de datos. Por otro lado, podemos generar paneles a través de Power BI o podemos consumir esta información desde Visual Studio, como les mostré anteriormente. Ahora bien, todo esto me parece genial, espero que les haya parecido igual de genial a todos ustedes. Y la pregunta que me hago finalmente es, ¿por qué debo usar Application Insight? ¿Cuál es el motivo por el cual debo usar Application Insight? Y la respuesta es otra pregunta y es, ¿por qué no? Básicamente, como les dije, es gratis, es extremadísimamente fácil de utilizar, con un clic se configura, nos agrega muchísima telemetría y muchísima información, no agrega ninguna pérdida, ninguna degradación en lo que es la performance. Por tal motivo, ¿por qué no lo utilizaría? No se te escucha, Mati. Ahí está, ese es el truco. Nos habían quedado dos preguntas colgadas, que las voy a leer. Dardo nos preguntaba si tenemos thresholds y notificaciones, no nativamente o sí nativamente, porque dependiendo cómo consideres el threshold, creo que te quedaste frisado, Ger. Sí, me quedé frisado, no sé por qué. Sí. El threshold, por ejemplo, puede ser los await que habíamos puesto hoy, el when suceda determinada, el when de la task, que donde yo voy frenando y esperando por un determinado evento, ese podría ser un threshold. Otro threshold podría ser el ticking del time, o sea, en definitiva termina siendo un threshold que yo alcanzo. Y las notificaciones se manejan directamente digamos, implementándola a través de los diferentes componentes del ecosistema de Azure. Podés manejar notificaciones, ya sea pusheando en topics o en colas, enviando mails, generando logs en Insight, como contaba Germán recién, y demás. Ese es un poco el mecanismo que vos tendrías para generar ese tipo de situaciones. Los thresholds de los workflows, seguramente vos lo puedas manejar cuando ejecutás la función en cuestión, internamente esa ejecución vos podés tener configurado tu requerimiento que se levante, por ejemplo, de un archivo de configuración. Ahí vas a poder validar las diferentes reglas de negocio que vos puedas querer implementar para un estadio determinado. Y de alguna manera eso va a ser lo que haga de threshold, si se quiere. Y lo que es la transaccionalidad, que nos preguntaban recién, el modelo de Azure Storage en sí mismo no te asegura un recovery de errores, pero las funciones durables lo que tienen es un mecanismo que se llama, que son los patrones de consistencia ante eventualidades, que de alguna manera te aseguran que el contexto, en caso de una falla, va a quedar sin errores, va a quedar, digamos, correctamente configurado en cuanto a sus datos y la integridad de sus datos. Bien, ahí Diego me parece que hizo una pregunta simplemente para no hacerme sentir mal. Dijo, bueno, ahora te hago una para vos, Germán, y me hizo una pregunta de Application Insight. Básicamente, si tenemos un clúster de Kubernetes, si está el servicio de Kubernetes viviendo propiamente un AKS, tenemos en Azure, podemos agregar Insight al propio clúster de Kubernetes y vamos a tener Insight sobre consumo de CPU, consumo de RAM, cómo se comporta el clúster propiamente dicho. Y además de eso, podemos agregar Application Insight dentro de las aplicaciones que están adentro de cada uno de los contenedores. Entonces, vamos a poder tener información de todos los servicios que están corriendo en los diferentes contenedores dentro del mismo Application Insight. Y si esos servicios se comunican entre ellos, se comunican con servicios externos y demás, vamos a poder traquear, si tenemos un request que arranca en un contenedor y termina 3 contenedores más tarde y luego ese request vuelve, vamos a poder traquear de punta a punta ese request y vamos a poder entender cómo se comportó tanto a la ida como a la vuelta. ¿Debe configurar algo más? Básicamente Perdón, la configuración, sí. te quedó una acá que decía si era 100% gratis Application Insight.
Bien, ahí le respondí con mucha amabilidad un yeah. Application Insight Perdón, es pensé que era por otra cosa. 100% gratis. No, es 100% gratis. Obviamente tenemos un límite. El principal límite que tenemos es la cantidad de tiempo que vamos a poder mantener la información de nuestra aplicación en Application Insight. Si mal no recuerdo, son entre 15 y 30 días. Luego de ese tiempo, la aplicación, toda la información se va borrando. Si nosotros accedemos a un plan premium, podemos mantener la información, creo que hasta 90 días, luego de ese tiempo igual ya se va borrando, lo cual es un poco razonable porque realmente no nos interesa mucho el insight de hace 6 meses atrás. El insight generalmente es para ir rastreando errores que ocurrieron hoy, ayer o la semana pasada. Si realmente queremos mantener esa información, deberíamos pensar en un sistema de log más allá de Application Insight. Que quede bien en claro, Application Insight no es un sistema de logger. Application Insight se encarga de generar telemetría sobre lo que es infraestructura y lo que son workflows de usuarios. No es el típico sistema donde yo logueo eventos y quiero luego generar reportes para mi cliente o quiero ver cómo uno de mis clientes se comportó hace 2 años atrás o cuánta plata gastó en el sistema. No es eso, son 2 cosas totalmente diferentes. Y otra pregunta más que decía ahí, el de las notificaciones y los thresholds. Sí, tenemos threshold que podemos marcar, por ejemplo, si una aplicación se degrada y tiene una performance inferior al 25%, podemos poner un threshold y podemos decir que nos alerte o que envíe algún tipo de alerta, ya sea mails o cualquier tipo de notificación. E inclusive podemos configurar una Azure Function para que escuche las alertas de Application Insight y en caso de que una alerta se dispare, imagínense que una aplicación se está degradando, podríamos, obviamente hay mecanismos mejores para esto, pero es simplemente un ejemplo. En caso de que la performance de una aplicación se degrade, podría que nuestra Azure Function levante más instancias, o replique una base de datos, o backupee una base de datos, o haga lo que quieran a partir de una alerta de Application Insights. Y ahora creo que sí, la próxima es para Matías, que te hace Dardo. A ver. La última pregunta. Perdón. O sea, las Durable Functions vienen a darte algo así como la seguridad de integridad de los datos que te da una transacción, de alguna manera sí. Sí. Correcto. En realidad, las Durable Functions lo que te van a garantizar, sí, es orquestar diferentes funciones y mantener un contexto a lo largo de la función. Obviamente también te va a garantizar la integridad de eso, pero no, dependiendo qué tipo de integridad y qué tan riesgosos sean los datos, habría que tener un poco de cuidado con esa parte. Exacto, sí, no pensemos que las Durable Function hablan de transaccionalidad a nivel datos. Las Durable Function hablan de transaccionalidad a nivel funciones. Podemos ejecutar un montón de funciones dentro de un contexto. No creamos que va a existir una transaccionalidad a nivel datos. Sí a nivel contexto y vamos a poder, como mostró hoy, mover datos, recuperar información de una function y mandárselo a otro o mantener siempre el contexto. Pero no nos confundamos con lo que es transacciones a nivel de base de datos. Exacto. Porque no va por ese lado. Sí, el ACID de la base de datos. Exacto, no lo vamos a tener exactamente. Bueno, creo entonces, Mati, que hemos terminado. Si no tenemos más preguntas. Bueno, lo último que tengo para dejarles, chicos, es, si bien ya estamos avanzados, como les decía en la Programmers Week, les dejo acá el link de las charlas que faltan, que son charlas externas. Hay un montón más de charlas, pero son internas. Por si quieren seguir sumándose a diferentes charlas que van a seguir dando gente de los diferentes estudios. La gran mayoría van a ser en inglés. Nosotros hicimos como una especie de edición especial de una mini meetup con Ger, por eso la hicimos en castellano. Pero bueno, ahí tienen de diferentes tópicos para que miren un poco, y si quieren conocer lo que es un poco más la cultura y la tecnología de la compañía, están más que invitados. Y por supuesto, muchísimas gracias por haberse sumado y por haber dedicado su tiempo a fin del día para escucharnos un poco lo que teníamos para ofrecer. Exacto. Genial, Mati, gracias por la invitación. Y gracias chiques, por estar conectados, y gracias por los elogios de la camisa también. Gracias por notarlo. Nos vemos. Listo, chicos, nos vemos. Chau, chau.